Y otra de las formas en que se puede presentar la esclerosis múltiple es con una neuritis óptica. La neuritis óptica, ¿no?, se inicia con dolor periocular y característicamente con el movimiento del ojo. El paciente dice, yo miro para acá o para allá y me duele el ojo. El dolor puede ser algunos días previos a la pérdida visual, ¿ya? Y la pérdida visual es progresiva, normalmente es en días, no es así muy brusco, ¿no?, como puede ser una amaurosis fugaz. Y en general hay una recuperación espontánea de la visión, ¿ya?, en general. ¿Y qué signos vamos a tener? Disminución de agudeza visual, disminución de la visión de colores, ¿ya? Puede dar cualquier tipo de defecto de campo visual, un defecto pupilar relativo aferente, y el disco óptico, si hacemos fondo de ojo, puede estar normal o puede estar tumefacto, ¿ya? Entonces ahí está el paciente, ¿no?, con alteración visual en los campos visuales, con este escotoma. Si le hacemos un fondo de ojo, puede estar así con edema, o puede estar normal si la neuritis es retrovulvar. Si está por detrás la inflamación, vamos a ver normal el fondo de ojo. Y en la resonancia vamos a ver múltiples lesiones en sustancia blanca, ¿no?, que característicamente son periventriculares o en el cuerpo calloso. ¿Está bien? ¿Ya? Miren ahí. Algunas formas raras que pueden parecer tumorales también existen, ¿ya?, de esclerosis múltiple. Puede afectar la médula en diferentes niveles, miren, ¿no? Y puede hacer, pues, obviamente una mielopatía clínicamente. ¿Qué exámenes podemos pedir? Potenciales visuales, potenciales somatosensoriales, punción lumbar, importantísimo, uno para ver que no haya de repente un cuadro infeccioso, ¿ya?, y otro para buscar lo que son bandas oligoclonales, ¿ya?, bandas oligoclonales. Para eso sirve la punción lumbar en el paciente con esclerosis múltiple. ¿Qué formas clínicas existe de la esclerosis múltiple? Principalmente tres, ¿no? La forma RR, que es la remitente recurrente, ¿no?, que se caracteriza por brotes, es la forma más frecuente, ¿no? Entonces el paciente está bien y de repente hace una neuritis óptica, ¿no? Hace la neuritis óptica, se recupera, pasa un tiempo y hace de repente una hemiparesia, ¿no?, o una paraparesia. Pasa un tiempo, se recupera. Y así, ¿no?, va haciendo brotes. De repente hace un cuadro de ataxia y así, ¿no? Pero con el tiempo puede ir quedando secuelas, ¿no? Cada vez va quedando secuelas. Y secundariamente progresiva es cuando el paciente de estos brotes que ha estado presentando ya empieza a tener un deterioro progresivo, ¿no? Esa es secundariamente progresiva. Muchos casos RR pasan a secundariamente progresivo, ¿ya? Y existe una forma primaria, que es la primariamente progresiva, que empieza un deterioro progresivo, ¿no?, así en el tiempo, ¿no?, y habitualmente estos son de muy difícil control, ¿ya?, pero felizmente son las menos frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento de la esclerosis múltiple? Hay dos tratamientos. Uno que es el tratamiento agudo y otro que es el tratamiento, digamos, de la enfermedad, ¿ya? En el tratamiento agudo, para el brote, para la crisis, lo que usamos son corticoides. ¿Y qué usamos? Metilprednisolona. ¿Para qué se usan los corticoides? Para aliviar la recaída, efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, restaurar la barrera hematoencefálica y reducir el edema. Mejora la condición axonal y acorta la duración del brote agudo y aceleran la recuperación. Es para la fase aguda. Las terapias modificadoras de enfermedad es para la enfermedad en sí, ¿no? Y también un tratamiento sintomático. Por ejemplo, si el paciente tiene espasticidad, hay que tratarlo. Si tiene depresión, hay que tratar, ¿no? Así, tratamiento sintomático. Entonces, aquí tenemos algunos de los tratamientos con inmunomoduladores. A la cabeza los interferones, ¿no? Eso es lo que se ha usado hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay varias presentaciones. En general, los efectos colaterales son similares, pueden dar síntomas tipo resfrío, puede alterar un poco el conteo de leucocitos, las funciones hepáticas, ¿ya? Todos esos más o menos son similares. Se plantea actualmente
un tratamiento de primera línea y un tratamiento de segunda línea. El tratamiento de primera línea son los interferones básicamente, y en algunos sitios como en Norteamérica el tratamiento oral con fingolimod, que es la primera molécula que se está usando, ¿ya? Y en otros sitios como en Europa se considera esto como una segunda línea. Entonces ya existe un tratamiento oral para esclerosis múltiple, que es con fingolimod, y están saliendo nuevas drogas también de tratamiento oral, ¿ya? Entonces se pueden usar tanto los interferones como tratamiento oral. Existen algunos tratamientos más agresivos que se consideran de segunda línea, como el natalizumab, ¿ya? Entonces todo esto se puede usar para el tratamiento de la enfermedad. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Un hombre de 32 años que hace 2 años fue diagnosticado de esclerosis múltiple. Acude porque hace 4 días presenta paraparesia severa y progresiva que le dificulta el caminar. ¿Qué actitud terapéutica adoptaría en ese momento? ¿Perdón? Pulsos, ¿no es cierto? Eso es lo que se usa. Pulsos de metilprednisolona 1 gramo. En general se usan de 3 a 5 días. Hay que ver que el paciente no tenga algún problema infeccioso, ¿no? Porque si ustedes lo pulsan y tienen un problema infeccioso podrían empeorarlo, ¿no? Entonces, para recordarles, ¿no? El tratamiento de esclerosis múltiple sintomático al inicio con corticoides, ¿no? De la crisis. Mujer de 24 años diagnosticada de esclerosis múltiple hace 2 años después de sufrir un brote inicial de neuritis óptica retrovulvar. Señale cuál es el síntoma o signo que no esperaría encontrar en la paciente. Claro, ¿no es cierto? Disartre podríamos encontrar porque podría haber compromiso cerebeloso, ¿no es cierto? Incontinencia urinaria porque puede haber compromiso de médula, ¿no es cierto? Fatiga crónica, sí, porque en la esclerosis múltiple existen síntomas sistémicos, ¿no? Importante sensibilidad anómala al calor, sí, ¿no? Lo que les mencioné, ¿no? De la sensibilidad al calor. Afasia no tendría por qué producirse, ¿no es cierto? La respuesta es la D. Mujer de 27 años diagnosticada de esclerosis múltiple que sufrió un primer brote medular hace 3 años y posteriormente un cuadro hemisensitivo y otro cerebeloso con recuperación parcial. ¿Qué síntomas no esperaría encontrar? Exacto, ¿no? Ataxia sí, urgencia urinaria también, fatiga también, síntomas depresivos sí. ¿Mejoría con el calor? No, al contrario, sería un empeoramiento con el calor. Les vuelvo a repetir, hay pacientes con esclerosis múltiple que de repente tienen una infección urinaria o algún otro tipo de infección y de repente el déficit que ya tenía empeora, ¿no? Hacia una paraparesia, algún síntoma focal, y no es que haya tenido un nuevo brote, sino es que es por la fiebre, por el calor, ¿ya? La respuesta es la D. A ver aquí, ¿cuál de los siguientes no es típico de esclerosis múltiple? Afasia, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que puede dar neuralgia? Sí puede dar, ¿ya? En casos raros, pero sí puede dar. De todas las determinaciones realizadas en líquido, la de mayor utilidad en el diagnóstico es bandas oligoclonales, no se olviden, ¿ya? Ahora, se supone que en un estudio de líquido cefalorraquídeo de un paciente con esclerosis múltiple, las células deberían estar en menos de 10, ¿ya? Así debería ser. ¿Cuántos son el valor de células normales en líquido? ¿Saben? ¿Recuerdan? Valor normal de células en el líquido cefalorraquídeo. Menos de 5 es lo normal, ¿ya? Menos de 5. ¿Cuánto es el valor de proteínas normal en líquido? 40 de proteínas, dije, ¿no?
proteínas. ¿Recuerdan? Valor normal de 15 a 45 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y la glucosa, más o menos 2/3 del valor de en sangre, ¿no? Entonces debe estar más o menos en el valor de 60, 70, ¿no? El valor de glucosa, no, lo normal. Entonces, en la esclerosis múltiple, ustedes pueden tener células que se acepta hasta 10. Si el paciente es VIH positivo, puede ser hasta 50. ¿Ya? Por si acaso. Pueden estar las proteínas un poco aumentadas, pero lo característico pues son las bandas oligoclonales. Y la glucosa tiene que ser normal. ¿Ya? Ahí están las bandas oligoclonales. ¿Ya? Miren, este es un paciente normal. Miren cómo está aquí. Aquí no hay bandas. En esclerosis múltiple, ahí están estas bandas, ¿no? La respuesta es la D. Sobre el uso de corticoides en la esclerosis múltiple, ¿es cierto que? ¿Qué dicen? La letra C, ¿no es cierto? ¿Modifican la historia natural de la enfermedad? No. Esos son los otros tratamientos, interferón, fingolimod, etcétera, ¿no es cierto? ¿Disminuye el número de posibles brotes futuros? Tampoco. Sí reducen la intensidad y duración del brote. La letra C. A ver, aquí ¿cuál sería la respuesta? La letra D. ¿Alguien dice otra alternativa? Esta pregunta también es con truco, ¿no? Hay preguntas así que vienen, ¿no? Así, ¿estudio líquido? Sí, ¿no es cierto? Sí está indicado en esclerosis múltiple. ¿Potenciales evocados? Multimodales, sí también se pueden pedir. ¿Resonancia? Obviamente, ¿no es cierto? Y acá quedan dos, pues, el estudio inmunológico y la velocidad de conducción. Recordemos una cosa, el sistema nervioso puede dividirse en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Qué cosa es el sistema nervioso central? Central es cerebro y médula, ¿ya? Y periféricos son los nervios, ¿no? Que pueden ser los nervios craneales o los nervios de las extremidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando es sistema nervioso central, ¿no? Correspondería, en este caso, a una enfermedad desmielinizante. Si es sistema nervioso periférico, a una neuropatía o polineuropatía, etcétera, ¿no es cierto? O miopatía, bueno, no sé, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la velocidad de conducción sensitiva motora? Para el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? O sea, para las enfermedades periféricas. No tendríamos por qué pedir ese examen en una enfermedad del sistema nervioso central, ¿sí? Salvo que sea por otros motivos. ¿Ya? Entonces, en la esclerosis múltiple no tendríamos por qué pedir eso, ¿sí? ¿Está claro? Estudio inmunológico, sí, porque en la esclerosis múltiple, como les mencioné, el diagnóstico diferencial es muy amplio y puede haber enfermedades inmunológicas, como el lupus, que en algún momento podría simular una esclerosis múltiple, ¿ya? Y puede entrar en el diagnóstico diferencial. Entonces, estudio inmunológico sí podría pedirse en ciertos casos. La respuesta es la E. Antes que me olvide, existe la esclerosis múltiple clásicamente, ¿no? Se definía cuando ocurrían dos episodios, ¿ya? O sea, digamos, un episodio de neuritis óptica y después una paraplegia, digamos, ¿no es cierto? Dos enfermedades, uno a nivel del nervio óptico, otro a nivel de la médula, ¿no? Con imágenes compatibles y uno podría decir, claro, esto es una esclerosis múltiple. Pero cuando ocurre uno de ellos nada más, lo que se puede denominar es como un síndrome clínico aislado, ¿ya? Entonces, un paciente presenta una neuritis óptica
y eso se puede considerar como un síndrome clínico aislado. Y eso puede ser el debut de una esclerosis múltiple. Entonces, la pregunta es si este paciente debe ser tratado con estos interferones o con fingolinod, con esas drogas, para evitar de que que presente, digamos, los brotes, ¿no es cierto? Entonces, existe algunos criterios para tratar estos síndromes clínicos aislados. Si a un paciente que tiene una neuritis óptica, ustedes le hacen resonancia cerebral y ven lesiones, ¿no?, que son periventriculares, en cuerpo calloso, ¿no?, y de repente le hacen una punción lumbar y encuentran bandas oligoclonales, ustedes pueden sospechar de que este paciente, en realidad el síndrome clínico aislado es parte de la esclerosis múltiple y podrían ya tratarlo con estas drogas, ¿ya? Pero si el síndrome clínico aislado, todos los otros exámenes son normales, podría ser solo una neuritis óptica y en ese caso quizás lo podrían observar, ¿ya? Entonces esa es la tendencia ahora, ¿no? A valorar, digamos, si el síndrome clínico aislado es parte de una esclerosis múltiple o no, ¿ya? Y para eso le sirven los otros exámenes, resonancia, bandas oligoclonales, ¿ya? Entonces uno puede apoyarse en esos exámenes y ver si este paciente ya podría empezar un tratamiento y no esperar un segundo brote, ¿ya? A ver, en el diagnóstico diferencial, ¿qué incluiríamos? Todas, ¿ya? Y creo que aquí hay un cuadro, dice, ¿no? ¿Qué entidades pueden simular una esclerosis múltiple? Una infección del sistema nervioso central, como la enfermedad de Lyme, sífilis, el HIV, una condición inflamatoria, entre ellos sarcoidosis, ¿no?, que puede ser un diagnóstico muy difícil, ¿ya? El lupus, Sjögren, enfermedad microvascular del sistema nervioso central, que puede ser causada por hipertensión, por diabetes, vasculitis, CADASIL, desórdenes genéticos como otro tipo de leucodistrofias, ¿ya?, o una enfermedad mitocondrial, una enfermedad también que afecte la médula espinal y que comprima la médula y que dé compromiso en extremidades, como puede ser un canal estrecho cervical o una malformación de Chiari, una deficiencia de vitamina B12. Todas estas son entidades que pueden simular una esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener presente esos casos. Entonces la respuesta es la E, todas. En el estudio con resonancia no esperaría encontrar. ¿Qué dicen? Lesiones en sustancia gris, ¿no? Porque estamos diciendo que esta enfermedad no afecta pues sustancia blanca, básicamente, ¿no? Y ahí tienen para que no se olviden, ¿no? ¿Dónde ocurren las lesiones de la esclerosis múltiple? ¿No? Periventriculares, cuerpo calloso, médula. Existe una entidad, no sé si está en la siguiente, no está. Voy a aprovechar esta imagen. Existe una entidad que es la enfermedad de DEBIC, ¿ya? Esta enfermedad se caracteriza porque afecta nervio óptico y médula, es decir, produce una neuritis óptica, ¿no?, que puede ser bilateral y también una mielopatía, sin lesiones en el resto del cerebro. Es también una enfermedad desmielinizante, es una variante, ¿ya? La enfermedad de DEBIC se llama, ¿ya? Entonces, les pueden mostrar un caso de repente de un paciente con una mujer joven, ¿no?, con neuritis óptica, de repente que inicia en el lado derecho, pasa de repente un tiempo corto de algunas semanas, hace una neuritis óptica en el otro ojo, pasa unas semanas y hace mielopatía. ¿Cuál es el diagnóstico probable? No es una enfermedad de DEBIC. Es una enfermedad desmielinizante que se caracteriza por afectar los nervios ópticos y la médula. La característica de la parte de médula en DEBIC es que afecta un segmento extenso, más o menos 3 segmentos vertebrales. O sea, si miran aquí un ratito la imagen donde estoy señalando, esto en una enfermedad de DEBIC sería, por decir, desde acá hasta acá. Todo este blanco sería así, extenso. O sea, comprometería
aproximadamente 3 o más niveles vertebrales. En cambio, en una esclerosis múltiple es así como este, corto nada más, ¿ya? No sé si me dejé entender. Muy bien, entonces la respuesta de la 26, la C, ¿no es cierto? Siguiente, ¿cuál de los siguientes subtipos celulares no participa en la inmunopatología de la esclerosis múltiple? Los basófilos, ¿no es cierto? La esclerosis múltiple es una enfermedad, ¿no?, autoinmune donde están implicados los linfocitos T, ¿no?, los linfocitos B, los macrófagos. Los basófilos no tienen pues una función ahí, ¿no? Ah, ya, aquí estaba, aquí dice enfermedad de Devic, así se escribe, ¿eh? Enfermedad de Devic. Dice, un hombre de 23 años consulta por disminución de la visión en el ojo derecho, instalada en 24 horas, y dolor en ese ojo que empeora con los movimientos. En la exploración tiene una pérdida de la agudeza visual y el fondo de ojo es normal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Claro, la característica es una neuritis óptica, ¿no es cierto? ¿Y el fondo de ojo es normal? Puede ser normal, en ese caso es retrovulvar, ¿no? ¿Se acuerdan que les mostré un fondo de ojo con edema, papiledema? Puede ser así una neuritis óptica, pero puede ser también con fondo normal, y en ese caso es retrovulvar la neuritis óptica, ¿ya? No se olviden. Ahora, ¿podría ser esto una esclerosis múltiple? Podría ser el inicio, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero esta entidad de este paciente se podría considerar también como un síndrome clínico aislado, como ya les estaba comentando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacerle a este paciente? Resonancia cerebral, ¿no es cierto? Punción lumbar para ver si tiene bandas oligoclonales. Si por ejemplo tiene bandas oligoclonales y tiene algunas lesiones ya cerebrales, ¿no? Entonces consideraríamos un síndrome clínico aislado y le daríamos tratamiento ya como una esclerosis múltiple, ¿no? Como un inicio de esclerosis múltiple, ¿ya? Sin considerarse esclerosis múltiple, ¿ya? Sino síndrome clínico aislado. Si todo es normal, lo consideraremos solo como una neuritis óptica. ¿Está bien? Desprendimiento de retina, no, pues así no se va a ver eso, ¿no es cierto? No estaría normal el fondo de ojo. Enfermedad de Devic, todavía no, salvo que este paciente en el tiempo haga un compromiso bilateral y un compromiso de médula. En ese caso sí podríamos considerar una enfermedad de Devic, ¿ya? Trombosis de la arteria retinal tampoco, pues, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Quedó claro esas ideas? La B, ¿no es cierto? De los siguientes hallazgos de la esclerosis múltiple, ¿cuál es el menos frecuente? Síndrome vestibular, atrofia muscular, ¿sí? A ver, en la esclerosis múltiple tenemos atrofia óptica, sí puede llegar a tener una atrofia óptica el paciente, ¿no es cierto? Trastornos vesicales, sí, ¿no es cierto? Síndrome vestibular, también, ¿no es cierto? Déficit sensitivo, también. La atrofia muscular es un signo, digamos, de enfermedad del sistema nervioso periférico, ¿no? Ya sea por un problema muscular o neuronal, ¿no? Ahora, el paciente tendría que estar pues muy mal para que ya tenga atrofias de repente porque no se alimenta bien, ¿no? Entonces, por eso dice el menos frecuente, ¿no? O sea, quizás podría haber, pero no sería pues lo habitual, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la C. ¿Está bien? Bueno.